¿Cómo están amigos, amigas de las redes sociales? Nuevamente nos encontramos acá en Los Hachas Digital, en una nueva experiencia. Hemos tenido una diversidad de conversas ya en los anteriores programas y en este ritual que tenemos todos los fines de semana queremos seguir indagando temas de interés público, de interés común, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema candente, fuerte, como es el tema del racismo, un tema que está generando mucho debate a nivel mundial y por supuesto también en nuestro territorio local, nuestra patria amada, ¿no? Y para eso hemos invitado a dos destacados intelectuales, profesionales que conocen del tema, que enseguida les vamos a presentar. Pero antes damos la bienvenida también a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido a Los ¿Cómo, Hachas. cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Sí, gracias por la bienvenida. Contento porque este es nuestro quinto programa. El último ha causado mucha repercusión, entonces siento que cada vez vamos en crecida, ¿no? Porque además estamos agendando un tema bastante necesario. Déjame darle la bienvenida a Rafael Loaiza. Tengo dos libros de él, cada uno Jalactayata, este ya es un clásico para comprender cómo funciona el racismo y la etnicidad en Bolivia. Y este otro que me parece una compilación de investigaciones muy interesantes, ¿no? Las caras y taras del racismo. Entonces, este programa va a estar intenso porque tenemos a un personaje que trata el tema con bastante pericia. Del otro lado tenemos a Carlos Macusaya, igual otro grande en términos de investigación de estos asuntos. Acá tengo un librito, que es toda una monumentalidad, ¿no? Un libro que hizo en coautoría con Pedro Portugal, quien también hemos tenido en el programa. Y este libro, que básicamente es de él, que se lo editó en el Perú, Batallas por la Identidad. Entonces, yo creo que estamos con dos personas autorizadas que de alguna manera pueden darnos bastantes luces sobre el tema que estamos agendando el día de hoy. Muy bien, estamos con Rafael Loaiza, docente universitario. Rafael, por favor, bienvenido a Los Hachas. Muchísimas gracias por la invitación, encantadísimo de estar en esta plataforma de reflexión, de debate, que siempre está a la vanguardia de temas como el que ahora nos convocan. Así es un honor estar aquí con ustedes, agradezco mucho que me hayan invitado y un saludo fraterno a mi colega Carlos, a quien no conozco personalmente, pero que he leído mucho de su trabajo y a partir de su trabajo sé que es una persona minuciosa, extraordinaria, reflexiva, así que es un placer estar aquí. Querido Carlos Macusaya, escritor, además miembro del grupo Ficha, bienvenido nuevamente, che, siempre nos vemos contigo aquí en el Alto, en el La Paz, siempre hay posibilidades de cruzarnos, ¿no? Bueno, gracias por la Carlos, invitación. bienvenido. Gracias a los Hachas, Gustavo, Marco, alegado por las palabras de Rafael. Igual, ojalá un día podamos conocernos en persona. Yo he leído varios de sus trabajos y para mí es una oportunidad muy importante de compartir reflexiones sobre un tema que le ocupa a él académicamente y un poco más desde la militancia política. Perfecto, ya tenemos entonces a Rafael Loaiza, a Carlos Macusaya, a Gustavo. Vamos a enseguida iniciar esta conversa sobre el racismo antes y después de este proceso que vivimos en este territorio. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a Hachas Digital. Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria, Inalmama, esto es Nación Rap, vamos. Directly from the ancestral drugstore. Coca se me pa, cocaína, coca se me pa, cocaína. Cuyicando, pichando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte. Retornamos a Hachas Digital por las redes sociales, ahí nos pueden ubicar. Les decía, esto es una serie de conversas que estamos teniendo con diferentes actores, profesionales, intelectuales, que están reflexionando diferentes temáticas a nivel nacional y también a nivel local, ¿no? Voy a comenzar con Rafael. Rafael, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de racismo? ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, hay mucha controversia en torno a lo que es el racismo porque parte de la idea de que las razas existen. Y ustedes saben que los precursores del racismo, Juvinó y Ferdinand,
pensaban que las razas, que las personas podían clasificarse como razas y que las razas determinaban ciertos rasgos culturales y conductas de las personas. Y luego de todo lo que sucedió en el Holocausto, la ciencia evidenció que en realidad las percepciones sobre las diferencias devenidas de las divisiones fenotípicas son en realidad arbitrarias, que las razas no existen. Es decir, que la diferencia entre las personas está construida artificialmente. Ahora, las razas no existen, pero el racismo es absolutamente real. Lo que significa que las personas en estos procesos de categorización y diferenciación están somatizando, están haciendo existir algo de la nada que está tensionando a la sociedad. El racismo viene a ser entonces un constructo social que aparece solamente en las relaciones sociales, fundamentalmente por procesos de diferenciación basados en prejuicios. Estos prejuicios son sobre todo basados en el miedo al otro, en el desconocimiento del otro, que se construye en función a una ansiedad. Y esa ansiedad es manejada con violencia, es manejada con procesos de inferiorización. La fuente histórica del racismo es desde los estudios, digamos, de Franz Fanon hasta los más modernos del colonialismo de Homi Bhabha o pasando por Paul Gilroy. La fuente del racismo son estos procesos de colonialismo en los que potencias extranjeras han sometido a personas, a ciudadanos, a gentes de otras latitudes en aras de asirse con sus tierras, con sus riquezas, y para poder tener la justificación jurídica de poder expropiar sus bienes, sus riquezas, entonces los han interiorizado jurídicamente a través de los procesos de servidumbre, a través de los procesos de esclavitud. El remanente, ese es el origen histórico, digamos. El origen sociológico es lo que les decía, estamos somatizando la diferencia a través de prejuicios que generan una ansiedad, y esa ansiedad termina determinando las relaciones entre las personas. El racismo entonces es lo que muchos autores llaman como la heterofobia, es decir, el miedo, el odio al otro, pero el odio al otro construido a través de la emergencia de relaciones sociales. El racismo entonces es un fenómeno social, aun cuando, digamos, pueda producirse psicológicamente o en la interacción individual. Yo soy mitad comunicador social, mitad sociólogo, y mi especialidad en sociología es precisamente etnicidad y racismo. Entonces suelo hacer estas definiciones que tal vez son muy sociológicas, pero digamos, para simplificarlo en una palabra, el racismo es la heterofobia, el odio, el miedo al otro, y el otro como sujeto colectivo. Puede aparecer en el intercambio y la racionalidad como un fenómeno en la interacción individual, pero en el fondo es particularmente un fenómeno colectivo. No sé si eso les sirve o quieren profundizar algo más. Gustavo. Sí, yo quisiera más bien que Carlos nos pueda ayudar también a interiorizar en la definición que da Rafael. Carlos, sería también importante para nosotros entender cómo tú estás asumiendo la idea del racismo. Bueno, yo parto de que el racismo es un síntoma de un orden social que se establece a partir de una división del trabajo, la que va a determinar roles específicos en el proceso, por ejemplo, el trabajo manual, en el trabajo intelectual, esto con la colonia, y los rasgos de las personas que van a ejecutar esos procesos se van a asociar como los lugares que deben ocupar necesaria y, digamos, lógicamente, entre comillas. Por lo tanto, en la actualidad vamos a asociar que las personas morenas son trabajadores manuales y que las personas de piel clara son, digamos, gente que hace trabajo intelectual, administración, etc. Asumirlo no quiere decir que esto sea una verdad empírica. Empíricamente vamos a ver docentes morenos, podemos ver personas de piel clara que hacen trabajo manual, no, pero estoy diciendo, es una manera de generalizar un tipo de división del trabajo, pero que tiene sus antecedentes en la colonia. Y entonces para mí el racismo sería síntoma, digo, porque no es que por sí mismo el racismo tenga validez, sino que expresa un tipo de relaciones sociales en el que las jerarquías sociales se van a asociar a esta división del trabajo y en el que cada quien tendría un lugar. Si alguien es moreno, lógicamente, entre comillas, tendría que cumplir ese tipo de rol. Si alguien es de piel clara, lógicamente tendría que cumplir otro tipo de rol.
Esto funciona además con lo que podríamos llamar ficciones de raza en el sentido de que son ideas que nos hemos contado sobre las razas. Lo mencionaba Rafael. Por ejemplo, el tema del color de piel, que está determinado por la cantidad de melanina, que es una defensa que el cuerpo ha desarrollado, pero que además permite otras cosas. Y en la medida en que la población ha estado más asentada en la línea del Ecuador, esta población tiene la piel morena, y en la medida en que se ha distanciado de este espacio, en un proceso largo, tiene la piel más clara. Incluso se cree que la piel blanca sería una herencia de los neandertales, que al, digamos, tener relaciones sexuales con los cromañones habrían recibido esa herencia. O sea, quien se crea ario, hasta podría discutirse de que no, los neandertales heredaron esa piel. Es un poco por el color de la piel, digo eso porque asociamos las diferencias, de este caso de color de la piel, como aspectos que nos permitirían diferenciar a las personas en razas. Por decirte, las categorías generales, negro, blanco y amarillo. Los indios, entre comillas, seríamos, digamos, amerindios, pero descendientes de los asiáticos. Sin embargo, por la sangre, se sabe que hay como 8 tipos de sangre, pues eso es muy útil para las transfusiones. No existe, no hay evidencia que permita agrupar a las personas en grupos raciales a partir de la sangre. De hecho, un tipo de sangre lo puede tener un blanco, un negro y digamos, un amarillo. Y si uno podría separar a las personas por su color de piel, y que habría muchas personas que no podrían encajar fácilmente en esa división de tres colores raciales, si uno los separa por el tipo de sangre, seguramente tendríamos grupos compuestos por personas de distintos colores. No es la sangre lo que permite clasificar a las personas como grupos raciales. Entonces, es parte de las ficciones de raza. Pero también tenemos la idea de que habría una diferencia genética, biológica. El ADN ha demostrado que somos 99.9% idénticos. Hay pequeñas diferencias que determinan esto, como el color de la piel. Y además, y a partir del ADN se ha establecido que nuestros antepasados, que se llama la Eva mitocondrial y el Adán cromosomático, están en África ubicados más o menos entre 100.000 y 80.000 años atrás. En otras palabras, todos somos de origen africano, no hay originarios de Europa, no hay originarios del Japón, no hay originarios de este continente. La humanidad es originaria de África. Sin embargo, esas diferencias de color de piel, alusiones a la sangre, a una supuesta diferencia genética entre grupos raciales, porque se supone que los blancos serían europeos, la raza europea habría emergido ahí independientemente de otros seres humanos, los negros serían una raza africana, los asiáticos serían una raza de ese continente. Incluso hacemos esa asociación de esas características físicas con razas emergidas en diferentes espacios geográficos, y además que serían las matrices raciales de las diferentes mezclas. Sin embargo, todo eso no es útil para entender el problema del racismo. El racismo, además, no funciona en el terreno de los biólogos. Los biólogos no van a, digamos, con que nos digan que nosotros somos de la misma, digamos, especie, eso no se entiende el racismo por ese lado. Hay que ubicarlo como un problema, primero, de carácter social, producido socialmente, insisto, a partir de ese trabajo, y entender ahí cómo eso se va desarrollando en la diferenciación, porque una de las cosas importantes es cómo nos diferenciamos de qué grupos y por qué lo hacemos. Eso es muy importante en las expresiones de racismo. El racismo no surge, digamos, porque el prejuicio de una persona, no es que no hayan prejuicios, no es el complejo de un grupo social específico, no es que hay grupos racistas específicos, sino es algo que marca el funcionamiento de una sociedad y que marca cómo esos tiene su orden social, quienes ocuparían su lugar específico, pero además que delimita los aspectos de la movilidad social, hasta dónde te permiten ascender o qué se entendería por descenso social o ascenso social. Carlos, si me permites, Gustavo, no quiero perder esta idea de lo que nos decía Rafael. ¿Qué dices, por las razas existen, no existen? No lo he dicho claro. No existen razas, no se puede agrupar a la gente, no se puede clasificar a la humanidad en razas. No hay evidencia, o sea, ni las diferencias de piel, puede ser de estatura, puede ser de forma de la nariz, que son adaptaciones del cuerpo, digamos, por el movimiento, por el desplazamiento a zonas geográficas, el tamaño del cuello, el tórax, que lo tenemos, por ejemplo, en la parte andina ancho, porque hay que respirar más, y otros aspectos, por ejemplo, los asiáticos más, la estatura baja, que se parecen a nosotros, tenemos esa descendencia, porque su dieta ha estado muy condicionada por el arroz, y en la medida en que han introducido carne, por ejemplo, más carne, han ido aumentando la estatura. No hay una determinación biológica racial de esas características, sino de ciertas adaptaciones del cuerpo humano a distintas circunstancias, pero no es algo intrínseco, digamos, algo que permita decir, esto es de naturaleza biológica de asiáticos, o esto es de naturaleza biológica de blancos, y esto de negros. No existe ese tipo de diferenciación. Bien, Marc, si me permites una pregunta. Sí, yo creo que los dos coinciden básicamente en que esto es básicamente un
constructo social, ¿no? O sea, esto no es un fenómeno biológico, sino que es algo que se produce en medio de la interacción social. Entonces, Rafael decía que podemos resumir la idea de racismo como este miedo, esta heterofobia, ¿no? Miedo a la diferencia. Y podríamos entender con Carlos, por ejemplo, esta idea de que surge a partir de establecer roles en la división del trabajo. Entonces, la esencia del concepto creo que es que marca una diferenciación jerarquizada, ¿no? O sea, el racismo para mí, por lo menos, de lo que los he escuchado, está aludiendo a la idea de que hay diferencias que se temen, pero también hay diferencias que se sobreposicionan, se jerarquizan. Entonces, a partir de esa idea quisiera preguntarle a Rafael y luego también a Carlos, ¿cuáles son las expresiones de esas jerarquizaciones, ¿no? Porque no creo que todo sea solamente miedo a lo diferente, sino que el racismo funciona cuando esas diferencias socialmente construidas permiten roles diferentes y jerarquizados. ¿Podrías darnos algunos ejemplos, Rafael? Muchísimas gracias. Me parece una pregunta muy interesante. A ver, el racismo tiene muchas dimensiones. La primera de esas dimensiones es que es un constructo social. No existen las razas porque, como bien ha dicho, ni siquiera basándonos en los procesos de diferenciación que parecen muchísimo más empíricos, como son, por ejemplo, los procesos de diferenciación biológica. Hay un epistemólogo, uno de estos que hacen teorías del conocimiento, que se llama Ludwig Fleck. Y Ludwig Fleck nos dice, incluso aquellos aspectos de la biología que nos parecen claramente diferenciables, por ejemplo, como la genitalidad, como los genitales de los hombres y las mujeres, son un constructo social. Y él pone de ejemplo, por ejemplo, como en la Grecia antigua, los griegos pensaban que hombres y mujeres tenían los mismos genitales, solo que los genitales masculinos estaban hacia afuera y los genitales femeninos estaban hacia adentro. Inmediatamente ellos tenían esta percepción que ahora nos podría parecer equivocada, porque digamos que la biología y la medicina han desarrollado un trabajo enorme en diferenciar precisamente estos dos órganos y sus funciones cuando parecían que eran lo mismo, cuando las personas creían que eran lo mismo. No había, por ejemplo, la heterosexualidad o la homosexualidad. Los griegos eran en general bisexuales. Ludwig Fleck lo menciona para mostrarnos que precisamente incluso aquellas diferencias que nosotros consideramos evidentes o que salen a la luz, como por ejemplo el color de la piel, que puede tener un matiz mucho más oscuro, más claro, dependiendo de las personas, sus orígenes, etcétera, incluso esos procesos de diferenciación son constructos sociales. George Simmel tiene este sociólogo, tiene un libro muy interesante que se llama La diferenciación y dice, las personas, los seres humanos, cuando empiezan a interactuar socialmente, hacen enormes esfuerzos por diferenciarse para precisamente situarse, como tú bien has dicho ahorita en tu pregunta, en las jerarquías sociales. La diferenciación es un proceso inevitable. La diferenciación es el elemento que nos permite a nosotros conocernos. Por ejemplo, en el momento en el que si todos pesáramos lo mismo, si todos pesáramos 200 kilos, cada uno de los seres humanos del planeta pesaran 200 kilos. Ahorita es nuestra referencia de ser extremadamente gordo, pero si toditos pesáramos lo mismo, no existirían ni gordos ni flacos, ni la percepción de la obesidad, aún a pesar, porque ahora nuestro punto de vista es ese, estamos pesando 200 kilos. Bueno, la diferenciación es inevitable, es un proceso que ayuda a las personas a situarse precisamente en las jerarquías sociales. El racismo, sin embargo, agrega a ese proceso de diferenciación, como tú bien has dicho, procesos de inferiorización que acuñan o acompañan, si tú quieres, a la diferenciación con un proceso de dominación, ¿no? Y esto ha surgido evidentemente en el momento en el que el ser humano ha tenido que construir justificaciones jurídicas, institucionales o finalmente culturales para someter al otro ser humano y para particularmente asirse o tener sus bienes, sus tierras, sus tesoros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, en su expresión más política, como tú bien has dicho, el racismo es un proceso de diferenciación que presenta jerarquías, unas jerarquías dominantes y unas jerarquías subalternas. Generalmente, los que están racializados, los que son conscientes de su raza, o sea, de la existencia de la diferencia racial, porque las razas no existen, como bien hemos coincidido con Carlos, los que son conscientes de esta diferencia son los que están siendo inferiorizados.
¿Por qué? Porque a partir de esta construcción social de la diferencia, de este prejuicio que hay respecto al otro, ellos tienen una jerarquía social. Entonces, ya, por ejemplo, escribí un artículo en página 7 que se llama Ojos Verdes, Piel Morena, precisamente mostrando cómo el castigo mayor al ministro de Minería por los comentarios racistas del otro día no estaba en que él hizo un comentario racista, sino el castigo mayor de la gente era porque él se creía blanco. Y cuando tú estás en el sector dominante, no estás racializado porque tu fenotipo, el color de tus ojos, el color de tu piel, no es el elemento de diferenciación que te está subalternizando, que te está inferiorizando. Entonces, las personas que son sometidas, que son inferiorizadas, tienen internalizada una conciencia racial muchísimo más amplia que las personas que están sometiendo a la otra persona, aun cuando, desde mi perspectiva, el racismo es recíproco. Entonces, mi respuesta a tu interesante pregunta es sí. El racismo es una acción social que jerarquiza a la sociedad en los procesos de diferenciación, generando una categoría dominante y una categoría subalterna. Carlos, en esta idea de proceso de diferenciación y jerarquización, ¿cómo se manifiesta en nuestra sociedad, querido Carlos? Yo, insisto, relacionándolo al trabajo, algo que es muy evidente es que, por ejemplo, el tipo de trabajo que los que se dedican a la construcción tienen un origen étnico diferenciable de quienes se han dedicado a la administración estatal. Por lo menos históricamente, ya en los últimos años ha habido poco a poco un cierto cambio, ¿no? Es decir, el trabajo de albañil se identifica con las personas de piel morena que hablan aymara, quechua en este caso, en esta parte del país. Yo noté esto cuando estuve, por ejemplo, por Buenos Aires y vi a un tipo rubio blanco, casi de 2 metros, agarrando picote y pala en una calle, ¿no? Haciendo el trabajo que para mí no era natural ver eso en Bolivia. Me chocó mucho. Yo en ese momento no lo tenía claro. Y también me lo problematicé con un amigo que había salido a otro país fuera de Bolivia, y el problema era que él se había sorprendido ver que en otros países habían habido mendigos blancos, de que él no se lo esperaba, ¿no? Porque en Bolivia, o sea, la pobreza tiene cara, ¿no? Y eso me parece importante porque en ese tipo de cosas se expresa cómo hay un orden racializado en el que ciertos espacios están ocupados por grupos sociales específicos y se naturaliza esos espacios. Es lo que decía, por ejemplo, con los albañiles. El hecho, además, eso está vinculado a cosas más concretas, que por mucho tiempo en el área rural la educación, no había educación, pero luego era pésima, y las opciones de sobrevivencia eran migrar a la ciudad sin tener, digamos, los elementos que le hubieran permitido un ascenso social fluido en La Paz. Optaban por el trabajo más práctico, o ser cargadores o ser albañiles. Además, los vínculos sociales que en el área rural se han formado y reproducidos en el área urbana les permitían eso, porque su paisano ya había migrado y además ya había trabajado como albañil. Por lo tanto, será un nexo para entrar al trabajo de la construcción, que era lo más factible. Ahí tenemos una cosa muy clara. Quienes desarrollan el trabajo de la construcción tienen una pertenencia étnica bien específica, bien clara. No podría diferenciarlos hasta en sus prácticas, ¿no? De pichar, inclusive de maneras de resolver problemas. Ahí hay varios detalles. Detalles, además, que se asocian con esto de la división del trabajo a cómo se valora cuando alguien tiene la mano suave. Si tienes la mano suave, eres señorita. Tienes mano de señorita, y además debes ser de los que no trabajan. Y eso se asocia que esos son los caras. Los que hacen trabajo de verdad, pues no somos nosotros. Además tenemos la ropa sucia porque hemos trabajado. Los que no trabajan están casi con la ropa limpia. Hay una asociación del trabajo, digamos, más fuerte, más pesado, con una especie de condición de raza, porque son de esas razas en ese trabajo. Y además, los otros que no hacen ese tipo de trabajo, lo hacen porque serían, además de otras razas. Es decir, a las diferencias sociales, en este caso respecto al proceso de trabajo, se les da un estatus de naturaleza. Es de orden biológico. En esto también funciona algo muy importante. Es como antes la justificación era Dios, digamos en tiempos medievales, coloniales, Dios había dispuesto estas cosas, pero con la sociedad moderna va a parecer algo interesante, es que esto es natural. Esto está determinado por la naturaleza y en ese caso se lo va a relacionar a la biología de las personas. Pero lo vemos así cotidianamente. O es que escuchemos, yo suelo escucharlo de vez en cuando, no, que digan hay que mejorar la raza. La persona que dice eso asume que es de una raza inferior y asume que hay alguien que es superior con el que podría mejorar la raza, lo que está asociado a los intereses de ascender socialmente. Si yo quiero escalar digamos, en la sociedad boliviana, necesito mejorar la raza. No, es una idea que está vinculada a
cierta manera de valorar a las personas por esos rasgos étnicos que son considerados de raza inferior y que, por lo tanto, impedirían su ascenso social. Y es por lo mismo que busca diferenciarse de esos mismos rasgos. Ahora parece que la acumulación de capital no es suficiente. Hay mucha gente que tiene mucha plata en el alto, pero no se siente plenamente reconocido socialmente en su relación con nosotros, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos acá a los Hachas Digital por las redes sociales. Voy corriendo hacia la loma, tengo ganas de volar. Muchos corren por detrás, pues no quieren sufrir más. Y no vuelo, solo caigo, el abismo espera ya. Muy bien, retornamos a Hachas Digital. Muy pronto esperamos retornar a Radio Pachamama. Estamos haciendo las gestiones. Hemos estado parados mucho tiempito, pero bueno, estas herramientas sirven para seguir manteniendo y sosteniendo estas conversaciones interesantes que solemos tener ahí. Bien, sí, bastante interesante las disquisiciones teóricas y un tanto ese acercamiento de Carlos, ¿no? A lo que es básicamente la vivencia del racismo. También habría que hablar también del tema estético, ¿no? En una sociedad racializada se suele también jerarquizar, digamos, la estética, ¿no? Los rasgos externos de las personas. Pero, a ver, a partir de eso me surge una interrogante. Rafael, tú decías que hay ciertos sectores que tienen más conciencia, digamos, ¿no? De lo racializado que se puede vivenciar, digamos, este tipo de realidad. Entonces, el racismo es un problema de clase social, es decir, hay un grupo que de alguna manera entiende más, digamos, qué es el racismo y lo niega o lo practica, y por otro lado, si existe el racismo invertido. Bueno, interesantísimas las preguntas. Un poco Carlos nos ha dado una perspectiva de la economía política, de las realidades, digamos, racializadas, del orden racializado, y un poco me hace recuerdo a ver, Bolivia, voy a partir del final de la respuesta, Gustavo. Bolivia tiene casi todos los aspectos de su vida social jerarquizados a partir del ascendiente étnico o de la negación del ascendiente étnico. Es decir, no solamente, digamos, existe una tensión racial entre los indígenas y los no indígenas, sino que además la mayoría de los indígenas no tienen las necesidades básicas satisfechas, la mayoría de los indígenas no tienen las necesidades básicas satisfechas, la mayoría de los no indígenas tienen bienestar económico, la mayoría, más allá de los 14 años del gobierno de Evo, en la trayectoria histórica del país, quienes han ejercido la prerrogativa de la tenencia del poder político no han sido los indígenas, han sido los no indígenas. Entonces, si tú miras a la sociedad boliviana, casi todos los aspectos de la vida social, por no decir todos los aspectos de la vida social, la distribución del ingreso, la distribución del poder político y, como tú bien has dicho, incluso los estereotipos de belleza dominante están racializados. Están racializados a favor de los no indígenas, o sea, de los caras de los blancos. Ahora, esto tiene que ver con el origen de esta diferenciación. No es una diferenciación que ha sido construida espontáneamente. Y casi todas las realidades sociales, casi todas las sociedades que tienen problemas de diferenciación racial, esta diferenciación racial tiene su origen en lo que Thomas Eriksen llama las trayectorias históricas. Por ejemplo, la colonización es una trayectoria histórica que ha sometido a una población indígena originaria y que luego de 300, 400 años de sometimiento las ha dejado desvalidas económicamente
políticamente, las ha dejado desvalidas políticamente, y los resabios de esa herencia la seguimos viviendo al día de hoy. Lo propio pasa con las sociedades posesclavistas. Por ejemplo, 40% de los ciudadanos brasileros son afrodescendientes y el 80% de ellos viven bajo la línea de la pobreza. En Haití, casi el 85% de la población es afrodescendiente y el 90% de ese 85% vive bajo la línea de la pobreza. Entonces, la trayectoria histórica de las sociedades posesclavistas, de las migraciones por el trabajo, de los procesos coloniales, han generado el caldo de cultivo para estos procesos de diferenciación, que como decía en el análisis de Carlos, estos repartos están correlacionando, por ejemplo, el ascendiente étnico con el ingreso, el ascendiente étnico con la vivencia de los derechos civiles, el ascendiente étnico con el ejercicio del poder político. ¿No es verdad? Entonces, no es que el racismo ha generado esa diferencia, sino que el proceso colonial, a través de la práctica inmediata de diferenciación racial, ha generado esta diferencia entre los unos y esta diferencia entre los otros, ¿no? Entonces, me parece interesante, digamos, esto que acabas de mencionar sobre los estereotipos de belleza, que son además globalizados. Los estereotipos de belleza son globalizados. Lo primero que, por ejemplo, le decían al ministro de Minería, cuando decían no soy masista porque tengo ojos verdes y cabello rubio, lo primero que decían cuando hacían eso era básicamente subrayar la idea de que él no era blanco. O sea, no lo castigaban tanto por insultar a los indígenas como eventualmente por creerse blanco. Y se hacían mofa de él y lo mostraban como el Brad Pittita, ¿es verdad? Y como el estereotipo de referencia y de la belleza funcional es, por ejemplo, el actor norteamericano, que además tiene un fenotipo particular y esa referencia genera conocimientos específicos respecto a cuáles son los estándares de belleza, e inmediatamente se hacían la burla de él porque era más parecido a, como somos los mestizos, a un cholo, que en realidad a Brad Pitt. Entonces, por ejemplo, el estereotipo de belleza es disciplinar a los procesos de diferenciación. Disciplinar significa que la sociedad, a partir, por ejemplo, del ejercicio de estas declaraciones públicas de quién es racialmente superior que ocurren en los concursos de belleza, está disciplinando a los que tienen el fenotipo contrario para seguirlos manteniendo en las jerarquías inferiores, ¿no? Un poco... daba la vuelta a este mismo argumento. Hay un autor inglés que se llama Paul Gilroy, que es afrocaribeño, y Paul Gilroy agarraba y decía la música, el gangster style, la música rap de los guetos en Nueva York y en Londres, lo que hacen es precisamente remarcar la idea de que el afrodescendiente es un gángster o es un proxeneta, y en las canciones, por ejemplo, tratan de actuar como gángsters o como proxenetas, y eso termina reproduciendo la idea de que el afro es un maleante y que, digamos, como decía hace rato en el prejuicio racial, Carlos, que, por ejemplo, no puede ser eventualmente un intelectual. ¿Se dan cuenta? La sociedad tiene mecanismos disciplinares para encajar a las personas racialmente diferenciadas o categorizadas como inferiores, para categorizar a esas personas para encajar en el estereotipo inferior. Ya sea que te digan, les voy a dar un ejemplo, en las caras y taras que estaba mostrando, creo que Gustavo, ahorita en la presentación del programa, nosotros tenemos un estudio sobre estereotipos de belleza. Y cuando les preguntábamos a los grupos focales de las poblaciones indígenas y no indígenas, las personas decían, bueno, todo el mundo quisiera casarse con alguien más blanconcito de ojos verdes. Es que el blanconcito de ojos verdes parece que es intrínsecamente más guapo porque la declaración pública y dominante es esa, ¿no es verdad? Entonces, el ascenso social se produce, por ejemplo, cuando el indígena se casa con el carita, y el descenso social para el carita se produce cuando aparece el mestizaje. Entonces, disciplinar estos elementos
que están disciplinando a la sociedad, empiezan a encajar a las personas para que no cometan la transgresión, por ejemplo, de liberarse de los estereotipos y de los estigmas. Y aquí termino la respuesta a Gustavo. Gustavo decía, ¿existen personas que son más conscientes de su realidad? Por supuesto. ¿De su racialidad? Por supuesto. Y son aquellas que están siendo desarraigadas, que están siendo discriminadas. Porque si yo estoy constantemente bajo el flagelo de que soy feo, porque tengo un color de piel particular, de que soy pobre, porque tengo una racialidad específica, de que no tengo acceso a la educación porque tengo esa racialidad específica, entonces soy cada vez más consciente de lo que implica tener mi color de piel. Eso particularmente les pasa a los afroamericanos que reproducen esos mismos elementos que hay en Bolivia, a los afroamericanos en Estados Unidos, donde se los ha criminalizado, donde la policía mata más afrodescendientes cuando están, digamos, haciendo estos suscareos para buscar criminales, más afrodescendientes que blancos, aun cuando los blancos cometen crímenes con mayor frecuencia, porque porcentualmente son el 75% de la población norteamericana, que los afros. Hay más crímenes cometidos por anglosajones en Estados Unidos que por afros. Sin embargo, un afroamericano es matado por la policía cada 3 días. Entonces, fíjense cómo el estereotipo funciona disciplinarmente para seguir reproduciendo esas prácticas, por ejemplo, como bien decía Gustavo, a través de este ejemplo tan interesante que es el estereotipo de belleza. No sé si he respondido a la pregunta, tal vez me he extendido demasiado, Gustavo. Carlos Macusaya, en este contexto de diferenciaciones, jerarquizaciones, ¿es posible hablar de este racismo de vuelta, es decir, de este racismo invertido? Desde mi punto de vista, sí. Si entendemos, primero, por niveles, si entendemos que el racismo es como una expresión de odio, rechazo a otro, pues naturalmente eso no es intrínseco de grupos específicos, ¿no? Lo voy a poner así. A mí me parece más bien una reacción, inclusive racista, que hay gente que se sorprenda, pero si eso es racismo invertido, como diciendo, pero si son indios, ¿cómo nos van a discriminar? No son humanos como nosotros podemos discriminarlos. Ellos, siendo subhumanos, ni siquiera tendrían la capacidad de discriminarnos, ¿no? Ahí hay como una especie de idea igualmente de deshumanización. No podrían ser tan racistas como nosotros. Es decir, sí puede haber ese rechazo, sí puede haber una forma de... Aquí ya desracializar, porque se atribuiría una condición biológica de maldad, los privilegios que ellos tienen, sería una cuestión que habría estado en sus genes. O sea, la racialización funciona en este caso ya no asumiendo un lugar subordinado por naturaleza, sino porque el otro sería un malvado y en condición de raza habría que enfrentarlo. Eso existe, por lo tanto, para mí sí pueden haber expresiones de racismo invertido. Sin embargo, estas expresiones de racismo invertido son como tensiones dentro del mismo orden. No es un vuelco del orden mismo. En el orden mismo sigue la jerarquía, digamos, racializada en términos de fenotípicos caucásicos y lo que está moreno está al fondo. Dentro de ese orden pueden haber este tipo de tensiones, las hay. Entonces yo no le vería ningún tipo de problema que se hable de que hay un racismo invertido, no. El problema está en considerar, primero, no considerar que eso se está dando entre personas iguales en términos concretos. Cuando uno habla de racismo, generalmente se abstrae, digamos, de los capitales sociales, de distintos aspectos que constituyen, digamos, a cada individualidad. No se enfrentan entre iguales. Hay diferencias en distintos ámbitos entre esas personas que pueden ejercer entre sí racismo. Pero además yo ahí le agregaría un aspecto que hay una especie de fluctuación en el racismo por las variaciones cromáticas y somáticas de las personas. Uno puede, yo he puesto el ejemplo en Facebook, ¿no?, del ministro que si va a Europa lo pueden tratar de sudaca, ahí no lo podrían considerar blanco por sus rasgos. Claro, él en Bolivia se puede considerar blanco, pero tal vez alguien en la UMSA, un muchacho de piel un poco más morena que del ministro, podría considerarse blanco en el alto. Pero ese mismo muchacho, tal vez en Calacoto, en una situación X, podría ser tratado de indio, ¿no? Entonces, no hay una determinación específica en las personas que diga, este es de tal o cual grupo, y esa variación hace que se los cataloguen en distintas situaciones como indio o no indio, blanco o no blanco. En otras palabras, por esa diferencia, pero en relación a quién la comparas, porque uno puede ser más indio, por ejemplo, volviendo al ejemplo, uno puede ser más indio entre más cerca de Calacoto vaya, uno puede ser más cara entre más se acerque al alto, a las cejas, ¿no? Ahí
hay una forma de relacionar su color con los colores predominantes en el espacio. Entonces, el racismo no es algo intrínseco de las personas. Puede haber racismo, uno puede ser víctima de racismo, pero también puede ser, digamos, alguien que discrimina, es racista, pero no siempre este va a ser en el sentido de inferiorizar a alguien, ¿no? Digamos, lo normal es eso, que se inferioriza, pero también cuando se adquiere cierta conciencia de esa inferiorización hay una reacción sobre, y ahí reaccionas en los términos en los que tú mismo has sido discriminado, o sea, en términos racistas. Ahí hay una condicionante. Yo veo más o menos así ese punto del racismo invertido. Funciona, pero no es tan simple. Perfecto. Gustavo. Sí, Rafael, ¿existe el racismo invertido? Sería interesante también escuchar tu opinión. Muchísimas gracias. Carlos me ha hecho recuerdo de que había hecho toda la fundamentación para responder justamente a esa pregunta y coincido plenamente con él. O sea, en el momento en el que las relaciones raciales son la tensión de un grupo respecto a otro, son las internalizaciones, las personificaciones del uno respecto al otro, en ese momento el racismo siempre es recíproco. Es decir, si una persona, digamos, es hostigada por su color de piel, es denostada, es discriminada, responde también con heterofobia y eso se construye socialmente. Es decir, a la agresión uno tiende a responder con agresión. Estoy hablando en el constructo social, es decir, en la colectivización y en la emergencia del fenómeno. Coincido, el racismo es siempre recíproco. Pero también coincido con Carlos en el sentido de que no es lo mismo estar en la categoría subalterna de la tensión racial que en la categoría dominante de la tensión racial. Por eso, por ejemplo, hay una diferencia entre los que están discriminando y los que son discriminados. Los que están discriminando, Richard Dyer es un gringo que ha escrito un artículo muy interesante sobre por qué no se racializan los blancos. Y él dice, como ellos no han sido objetos de separación, de segregación y de discriminación por su color de piel, entonces no tienen una conciencia racial, no son el objeto de ataque. Así que si podríamos decir, este racismo a la inversa tiene una posición de ataque y una posición de defensa. Es tensionante, es claramente, ¿cómo se llama?, beligerante, pero uno está atacando y el otro está defendiendo porque uno está utilizando las cataduras raciales y fenotípicas del otro para inferiorizarlo y el otro se está defendiendo. Particularmente en Bolivia, lo que se produce cuando ocurre esta tensión es que se trata de, no sé si la palabra precisa es discriminar, pero tal vez de denostar al blanco, haciéndole saber que no es en realidad blanco y que en realidad se cree tal cosa. No, que los blancos son realmente los que viven en Europa. Es lo que le ha pasado al ministro. Antes de castigarlo por racista, lo que decía, no, pero este se cree blanco. Si finalmente no es un blanco, es como nosotros. Así que no se crea superior. Nosotros mismos aceptamos de alguna manera o difundimos la idea equivocada de que somos inferiores. El racismo, entonces, en resumen, siempre es recíproco, pero no es lo mismo estar en la posición dominante que en la posición subalterna. Perfecto. Gustavo. Sí, yo creo que vamos a una pausa. Sin embargo, un pequeño comentario. Recuerdo que en 2008, cuando se dio el tema en Sucre, se deben recordar, yo recuerdo una expresión que surgía en la plaza cívica, ¿no? En la Plaza de la Revolución, que decía así: nos están atacando de manera racista, la respuesta del nosotros también tiene que ser racista, ¿no? Es decir, entonces me hace recordar lo de Marco, por ejemplo, del Carlos, esa referencia, ¿no? Es como una guerra apelando a un constructo, ¿no? Si yo vivo este racismo, tengo que responder de esa manera. Y me hace recordar también otro ejemplo. En Facebook siempre encuentras ahí perlitas, ¿no? He sido discriminado, la caserita me ha visto un poco más blancón y me ha cobrado más, dicen, ¿no? Entonces, de alguna manera el racismo está en todo lado, ¿no? O sea, pero hay que tomarlo con pinzas. Otra cosa es en el nivel de subordinación, ¿no? Cuando ya aparecen esos esquemas de inferiorización, ¿no? De jerarquía, ahí es cuando este aspecto cobra un elemento realmente perjudicial para la sociedad. Yo creo que vamos a la pausa, Marco. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos a un tema candente para seguir hablando sobre el racismo. El racismo, un tema global, un tema local.
Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria Inalmama, esto es Nación Rap, vamos. Directly from the ancestral drugstore. Coca se nepa, cocaína, coca se nepa, cocaína. Cuchicando, pisando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte. Muy bien, regresamos a Hachas Digital, hablando sobre el racismo con Rafael Loaiza y Carlos Macusaya. ¿Cómo reaccionan ante este problema los políticos? ¿Qué dicen las élites, particularmente en este país, Carlos? Bueno, se puede hablar, digamos, a largo plazo, etcétera, pero yo quiero concentrarme más bien en la coyuntura actual. Salvo la reacción de la presidenta respecto a las declaraciones de Vázquez y la destitución del cargo, no es un tema que, digamos, haya marcado la agenda del gobierno. Sin embargo, sí es algo que uno puede ver y que en los últimos días ha reducido muy fuerte en las redes sociales, ¿no? Se ha expresado de muchas maneras, con memes, con comentarios, de todo tipo, donde el tema de la discriminación, fundamentalmente con las personas del Alto, o con las personas que, entre comillas, tienen cara de alteño, se manifestaba muy fuertemente. Yo pienso que en la actualidad los políticos, especialmente los que están en el cargo, están en el poder, evitan hablar de este tema porque consideran que es una forma de favorecer al gobierno, porque el gobierno, al gobierno anterior, además, por lo tanto, a favorecer además, pues quería una forma de favorecerlo. Y no hablan de ello, lo esquivan, lo eluden, o inclusive, en cierta manera, lo reproducen y hasta lo avivan. Pero por otra parte, tampoco uno ve que actores del MAS, salvo varios militantes de ellos en redes sociales muy apasionados, lo denuncian, tampoco ve que lo hagan como un tema de agenda, ¿no? Si bien los actuales gobernantes ven como un tema que lo favorece al gobierno, le favorece al MAS, en el MAS tampoco le están sacar provecho político, porque de esto se ha sacado provecho político en procesos anteriores. De todas maneras, a mí me parece que lo que pasa cuando se habla del racismo es, por otro lado, es creer que estamos hablando de un injerto, y eso igual tiene que ver con el MAS, que el MAS lo habría injertado. Si hablamos del racismo, no estamos hablando de un problema que no es propio de nosotros, es algo que se ha puesto. Eso también me da la impresión que otra manera de ver este tema en personas, no estoy diciendo simplemente de comentaristas en redes sociales, de políticos, ven esto como si fuera un artificio y no algo que más allá del más nos ha constituido, hace parte de nosotros, nos guste o no nos guste. Gustavo. Sí, la misma pregunta para Rafael, ¿no? ¿Cómo está viendo la reacción de los políticos, por ejemplo, ante un tema tan importante? Yo recuerdo que, por ejemplo, hay que volver nomás a los 14 años. Nos da referencia porque durante esos 14 años se produjeron normativas, ¿no? Que de alguna manera trataron de frenar, digamos, ¿no? Los efectos negativos o nocivos del racismo. Sin embargo, esa misma normativa, de alguna manera, también institucionalizaba aún más el racismo, ¿no? El hecho de... El MACU varias veces ha dado ejemplos, por ejemplo, con el tema de las universidades indígenas, ¿no? Si quieres acabar con el racismo, lo menos que puedes hacer es pues, institucionalizar dos entidades diferenciadas y que de alguna manera la sociedad las jerarquiza. Entonces, Rafael, lectura antes del gobierno transitorio y lectura durante el gobierno transitorio. ¿Cómo están reaccionando los políticos? Voy a agregar una categoría más. Quisiera hablar antes de los 14 años, durante los 14 años y después de los 14 años, si me permites, Gustavo, porque me parece muy importante tu pregunta. Para empezar, quiero decir que los políticos siempre meten la pata y tienen una utilización, y tienen, claro, un abordaje muy utilitario del tema. En la época de los 90, digamos, cuando ha empezado a emerger el movimiento indígena ya de raigambre muchísimo más política, haciendo, digamos, reivindicaciones de orden de participación política y de derechos civiles particularmente. En esa época, la democracia pactada o el Estado neoliberal trataba paternalistamente el tema, o sea, trataba desde la autoridad colonial, pero con algún grado de, ¿cómo les puedo decir?, de pena,
de tratar de ayudar, pero desde la perspectiva paternalista y no resolverlo desde la perspectiva de la igualdad. En la época del MAS ha empezado a aparecer un proceso disciplinar profundo. Para mí ha sido una época de disciplinamiento. La conciencia que de alguna manera se ha levantado en las comunidades indígenas y no indígenas durante este tratamiento paternalista de la democracia pactada ha aparecido disciplinarmente, disciplinar en el sentido de disciplinamiento total a través de leyes como la ley 045, a través, por ejemplo, de la declaración de la Huipala como enseña nacional, como instrumentos para normalizar a los no indígenas, para disciplinar a los no indígenas en la aceptación del otro. Ahora, yo coincido con la perspectiva que tiene Carlos al respecto. Estos intentos, digamos, no quiero decir que han sido, digamos, racismo a la inversa, pero han tensionado más a las personas porque de algún pasar del paternalismo a la normalización y a la disciplina, hemos pasado a la justificación de la heterofobia, porque los 14 años del MAS, donde ha habido, digamos, además de los logros que se saben, donde ha habido corrupción, donde han habido, digamos, todas las historias que sabemos y la desinstitucionalización, por ejemplo, del proceso electoral, han servido lamentablemente como herramientas de justificación para el odio al otro. Y en este periodo, la gente se ha liberado del pudor de ser racista y ha empezado a aflorar su racismo con mayor holgura y sin sentimientos de culpa, y eso me apena mucho. Este disciplinamiento, en lugar de hacer que las personas empiecen a mitigar su ansiedad racial hacia el otro, simplemente la ha ocultado, y ahora esto ha florecido en un racismo que es ideológico, que está, digamos, justificado en la gestión de Evo, en las cosas malas, digamos, que ha hecho en la parte institucional, en la corrupción Evo, y las personas ahorita están reemplazando, por ejemplo, la palabra indio con la palabra masista. Y como está bien odiar a un masista, entonces exteriorizan todo su racismo, eliminando los sentimientos de culpa y la moral de poder increpar al otro en términos raciales, utilizando el epíteto de masista. Entonces, a mí me parece que la política ha hecho una utilización, una cosificación, si ustedes quieren, del racismo, que ha derivado en estos 3 periodos. En una mirada paternal, en una mirada de disciplinamiento y ahora en la exteriorización del odio racial, casi sin pudor, casi sin frenos. Y a mí me preocupa mucho eso. Más allá de que Camacho se haya sacado su foto con un poncho rojo, que eso es súper teatral, y que la presidenta haga sus arengas, más allá de todo eso, las personas están exteriorizando su odio racial y lo están justificando a través de la política, y eso es muy, muy peligroso. Carlos, no te voy a pedir una respuesta puntual, pero es un tema, conocemos que el tema del racismo es un tema global, es un problema global, pero ¿cómo damos respuesta a esta problemática, este problema? Desde tu condición de escritor, desde la academia, ¿qué hacemos? Bueno, no es mi caso desde la academia, pero bueno, yo lo veo así. Y asumiéndolo políticamente, y por lo tanto, asumiendo la condición de la racialización, a mí me parece que es importante que las personas que vienen a este proceso vayan más de la simple reacción, es decir, me están discriminando, ese cara es un racista. Es importante señalar, no dejar pasar ese tipo de expresiones racistas. Sin embargo, es limitante porque la idea es superar el problema, ¿no? Y muchas veces simplemente terminamos reproduciéndolo. Yo en ese sentido, habría que hacer una apuesta por las personas que viven los procesos de racialización, pero además que están metidos en distintos ámbitos organizativos, sindicatos o en las universidades, una apuesta por proyectar iniciativas donde se pueda mostrar claramente, no porque sea un invento, no es nada nuevo, eso ya está pasando, pero no es política, no es discurso de nadie, que personas de distinto origen étnico pueden trabajar en distintos proyectos juntos, y lo hacen. Y ríen, se conocen, chupan, pasean, son amigos, se van a enamorar y se van a casar de aquí en adelante. Eso está sucediendo, pero eso no es parte del discurso, digamos, del MAS, no ha sido. El discurso del MAS éramos indígenas, y no indígenas tenía su base, sí, hay cierta base, o el discurso que descalifica al MAS, porque los indios no pueden volver, son salvajes.
Hay procesos sociales que estamos viendo en las universidades, en distintos espacios, donde personas de distintos orígenes se están confluyendo, se están conociendo, primero tensamente por las diferencias históricas, por los valores que se dan a los colores de piel, por la forma en que se valora también ciertos tipos de comportamientos. Ciertamente hay tensiones en eso, tampoco es homogéneo y hay distintos niveles, pero en esas propias experiencias se pueden anidar, como se están anidando, procesos que podrían ser parte de políticas, proyectar algo, no como invento, no es un invento de intelectuales, de gente lúcida, no, está pasando en la realidad. Lo que pasa es que ni los políticos ni la gente que hace proyectos para enfrentar este tipo de problemas le está echando ojo a eso, porque cuando se habla de discriminación y sobre racismo, se ponen fotos de indígenas vestidos como con poncho y abarca, con ahora ya no usan poncho y abarca, salvo para un desfile, para alguna fecha cívica, y se ponen al blanco como moderno y al indígena como antiguo. Cuando hoy día ese tipo de diferenciación no existe, uno puede ver negros y blancos, no se diferencia porque uno se te pasa en Estados Unidos y el otro no. Se ven como son contemporáneamente y desde esa situación se puede proyectar algo. Yo creo que ahí hay cosas que se pueden explotar en función de ser un proyecto hacia algo. Y en ese hacia algo es donde estas personas de distinto origen, que pueden reconocer su condición de racialización, pero están luchando precisamente porque ese no sea un factor que los limite, que ascenso social, que además que les haga objeto de desprecio, no. Ellos quieren. Te voy a poner el ejemplo de la Huipala, cuando pasó lo del Alto antes de la masacre. La gente no salió a marchar porque estaba diciendo, denme autonomía indígena, respeten la universidad indígena. No, estaba saliendo a marchar porque quería ser tratada como igual y entendía que millar a Huipala era millar a ellos. Yo escuché a una señora, si esto están haciendo con la Huipala, ¿qué me van a hacer a mí? Es decir, estaba pensando que no le iban a tratar como igual. Y la gente que sufre el racismo aspira a ser tratada como igual. Yo iría por ese lado. La misma consulta para ti, querido Rafael. Agregaría a lo que ha dicho con mucha claridad Carlos, o plantearía lo que ha dicho Carlos en otras palabras. La manera de eliminar las diferencias es eliminar aquellas diferencias inferiorizantes, y una de esas es el ingreso, la distribución del ingreso en Bolivia. Luchar contra la pobreza, romper la brecha, por ejemplo, digital, romper la brecha de educación, la diferencia que existe entre los colegios públicos y los colegios privados, entre las universidades públicas y las universidades privadas, hacer un esfuerzo del Estado para generar condiciones de equidad en el ingreso, en el acceso a la educación formal, en el acceso a la representación política, van a empezar a construir estos diálogos. Y para ser optimistas, una de las cosas que ha ayudado de manera muy interesante a estos procesos ha sido, por ejemplo, la clase emergente. Es decir, la clase aymara, que ha empezado a emerger económicamente, está empezando a coexistir a través de la gentrificación, por ejemplo, con sus pares caras, con sus pares jailones, para poner, digamos, alguna palabra, y eso está generando, además de tensionamiento racial, está generando también espacios de diálogo y de convivencia. Yo les voy a dar un ejemplo que me parece que tal vez les suene un poco frívolo y que por ahí no les va a gustar mucho, pero que a mí me entusiasma precisamente porque es este espacio de equidad que está mostrando Carlos. La Charito Aguilar, por ejemplo, que es esta mujer de pollera, que es la única boliviana que ha logrado hacer pasarelas en Nueva York. Ha agarrado a las modelos con fenotipo carita, altas, blancas y que hablan inglés, como decía la Miss en el pasado, pero las ha vestido de mujer de polleras. Y aunque ese diálogo todavía está generando de alguna manera procesos de diferenciación, está mostrando la potencialidad de la coexistencia entre los dos segmentos de la sociedad. Ustedes pregúntenle a Beatriz Canedo, a todas las otras diseñadores, la que lo ha logrado es la Chara Aguilar, quien ha logrado hacer lo que... ¿Por qué? Porque a los gringos les parece muchísimo más interesante la propuesta de ropa que está llevando ella, porque las otras tratan de imitar a Europa, en cambio ella es auténtica. Esto que por ahí no es lo mejor el mejor de los ejemplos, pero nos muestra cómo, por ejemplo, en estos espacios de coexistencia a partir de la eliminación de las diferencias estructurales como son el ingreso, la distribución del poder político, se puede conseguir espacios de convivencia. Gustavo, comentarios finales sobre esta conversa interesante que hemos tenido. Sí, yo creo que hay más de una lección de la que podemos recuperar. Bueno, esta es una consultoría gratuita, ¿no? Para el gobierno si lo quiere escuchar. Pero también yo creo que sirve para que podamos empezar a hilar algún tipo
perspectiva, ¿no? Yo creo que la tarea pendiente de nuestro Estado realmente es una lucha seria contra la discriminación, y creo que tal vez la igualdad como tal no es una utopía muy hermosa, pero no sé si se pueda conseguir, pero sí creo que se puede abrir canales de oportunidades, ¿no? Que permitan a la sociedad, por ejemplo, dejar de estar restringida y limitada y dejar de ser tratada de manera diferente. Yo, agradecido con Carlos Macusaya, creo que es una luz todas sus intervenciones, y complacido realmente por la presencia de Rafael Loaiza. Los datos que nos han dado han sido espectaculares, pues sirven muchísimo para reflexionarnos. Esta es una iniciativa más de los Hachas, ¿no? Este es un quinto debate que estamos proponiendo para que la sociedad vaya pensando, ¿no? Bueno, nada más, ¿no? Yo agradecerles, y bueno, ha sido un bonito programa, Marco. Así es, Gustavo, yo me he quedado picadísimo por seguir revisando, profundizando la dimensión del racismo y por todo lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y claro, lo que teníamos cerquita ahí en el barrio, en esta relación con La Paz, ¿no? Articulados por el minibús, el teleférico, etcétera, etcétera, lo vemos todos los días, todas las noches, por las noticias que nos llegan del norte. Y cuando uno conoce el norte y sabe la dimensión de país, ¿no? Los años que nos lleva en desarrollo frente a los países latinoamericanos como los nuestros, te pones a pensar, pues, si realmente el problema del racismo está así a la vuelta de la esquina, ¿no? Tengo la sensación que es una tarea mucho más gruesa, de muchas generaciones y mucha inversión realmente en educación y en cambiar mentalidad. Gracias, Rafael, gracias, Carlos. Gustavo, nos vemos la próxima semana. A todos nuestros amigos, síganos en las redes sociales, y por supuesto nosotros seguiremos preparando estos espacios de encuentro y conversa. Gracias mil. Hasta pronto. Chao, chao. Voy corriendo hacia la loma, tengo ganas de volar. Muchos corren por detrás, pues no quieren sufrir más. Y no vuelo, solo caigo, el abismo espera ya. Somos un pueblo digno y respetuoso. Escucha bien lo que voy a decirte. Hay mucha gente que te habla bien de frente, te da la mano, te dice que tal hermano, mientras por atrás te están dando palo. Así muchos políticos juegan con el paisano. Ha llegado la hora ya del cambio, basta de seguir en este mismo mambo. De división, opresión son sus armas de dominación, recreando el racismo que golpea al que no sea de su color, causando mucho dolor, manejados por unos cuantos que son gente cínica con una mala estrategia política. Pero les digo, lero, lero, bandolero, maleante politiquero, lero, lero, bandolero, maleante politiquero, no caeremos en tu juego. No, 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 no. Es parte de un fallado mestizaje. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Nos odian porque somos el espejo que da reflejo
reflejo a su fracaso de su personaje falso. Ahora negan y matando por ser diferentes, porque racistas fascistas que tienen vacías sus mentes, porque cuando golpean no lloran no sienten estos delincuentes. A esta hora, ¿dónde estará la justicia? ¿Dónde estará la policía? ¿Dónde estarán los derechos humanos? Porque aquí entre hermanos se están matando. Culpable, racismo, fascismo, clasismo, atrapados por su egocentrismo. Qué pena me da de su identidad que tengan tanta vergüenza, que para nosotros esto es una fortaleza. No, 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 no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. No, 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 no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. Ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan, ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan. Nos dicen raza maldita y el hermano campesino lo golpean, pero más adelante caen ante el vicio del indio que tanto odian. Estos siempre han odiado lo que son, han soñado con lo que no son. Son pobres sin identidad que ni siquiera saben quiénes son, imitando a Hitler o a Cristóbal Colón, un verdadero ladrón que ha robado el oro, la plata por montón. Ha matado campesinos en su colonización y ahora lloran con practicar la moral neoliberal. Lloran con practicar la moral neoliberal. Pero les digo, lero, bandolero, valiente politiquero, no caeremos en tu juego. No, 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 no. Yo no tengo miedo, sí, voy a hacer adelante hasta las últimas consecuencias. Ahí no me ganas mana tarisonjo oposición y más un mancho yampa. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Así es, prefectos aliados a la media luna por joder al país, ganando una fortuna, armando grupos de choque para que la sangre del pueblo brote. Humillados y ofendidos, seguimos de pie, abriendo nuevos caminos. Todos los pueblos ya estamos unidos, tejiendo igualdad, equidad. Vamos por el camino de la libertad, hacer un nuevo mundo de respeto y diversidad, donde otros mundos se puedan integrar. No, 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 no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. No, 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 no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. Ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan, ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan, ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan.